no veo no les veo a ustedes, pero es a través del chat de la delegada, me hace llegar cualquier información, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, profesor, de acuerdo. Cuando hay un eco, creo que están con dos aparatos prendidos, ¿no? Bueno, hay dos maneras de como órganos linfoides encapsulados y hay otra clasificación que vamos a ver a continuación. Los órganos linfoides encapsulados son los ganglios linfáticos, el vaso y el timo. Los órganos linfoides no encapsulados son las amígdalas palatinas, el apéndice CK, las placas de Peyer y todos los demás tejidos linfoideos asociados a la mucosa. La otra clasificación que le estaba mencionando es esta. Se clasifican los órganos en primarios o secundarios. Dentro de los órganos primarios está la médula ósea y el timo. Dentro de los órganos linfoides secundarios vamos a encontrar los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas y todos los demás tejidos linfoideos asociados a las mucosas. Esta clasificación es muy importante por lo siguiente. Primero partamos del hecho de que todos los órganos linfoides forman linfocitos, ¿no? Tanto los primarios como los secundarios. La diferencia está en lo siguiente. Los órganos linfoides primarios, como la médula ósea y el timo, no cumplen una función inmunológica, por eso se les llama primarios centrales. Es decir, en estos órganos no hay respuesta inmunológica frente a un antígeno. Por eso se les llama antígeno independientes. Al contrario, en los órganos secundarios como ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, etc., en estos órganos sí hay respuesta inmunológica. Es decir, frente a un antígeno, estos órganos van a responder inmunológicamente. Eso lo vamos a ir entendiendo más adelante, ¿ya? Antes de hablar de los órganos linfoides, de cada uno de ellos, vamos a hablar un poco de esta estructura. Esta estructura se llama nódulo linfático o folículo linfoide, ¿ya? Cualquiera de los dos nombres. ¿En qué consiste? Cuando nace una persona, en sus órganos linfoides secundarios, como son los ganglios linfáticos, el vaso, vamos a ver esta estructura que se llama folículo linfoide, pero estos solamente tienen linfocitos B maduros, entonces a eso se les llama folículos linfoides primarios. Cuando nace y se expone al medio ambiente, a las bacterias, a las partículas extrañas, estos órganos linfoides secundarios reaccionan frente a estos antígenos y estos folículos linfoides forman centro germinativo, lo que vemos acá.
cuando ya se forma centro germinativo, hablamos de un folículo linfoide secundario. Entonces, en conclusión, en los órganos linfoides secundarios vamos a encontrar folículos linfoides con centro germinativo, y es una manera como responden estos órganos linfoides formando este tipo de folículos frente a un antígeno. Entonces ya se sobreentiende que en los órganos linfoides primarios, como el timo y la médula ósea, no hay folículos linfoides. Es una imagen a mayor aumento de lo que es el centro germinativo. Voy a regresar y decirles que alrededor del centro germinativo se forma lo que se llama el manto o una corona de linfocitos. Estos linfocitos que se encuentran en este lugar son linfocitos B maduros. Cuando entra el antígeno y se produce toda la respuesta inmunológica, se forma el centro germinativo. ¿Y en qué consiste el centro germinativo? Los linfocitos B maduros reaccionan haciéndose inmaduros. A esto se llama desdiferenciación blástica. Es decir, un linfocito maduro se convierte en un linfoblasto. Entonces, estas células que ustedes ven mucho más grandes, por eso el centro germinativo se ve claro, se llaman linfoblastos. Estos linfoblastos empiezan a proliferar, ¿no? Y van a formar dos clonas, dos tipos de células. Unas que se llaman células de memoria y otras que se llaman células plasmáticas. Las células plasmáticas van a producir anticuerpos específicos para el antígeno que produjo esta reacción. Las células de memoria son células que, como dice su nombre, van a reaccionar de una manera mucho más rápida, convirtiéndose en células plasmáticas frente a la aparición del mismo antígeno. Ella tiene lo que se llama memoria inmunológica. En este centro germinativo, aparte de haber linfoblastos, vamos a encontrar macrófagos y también unas células foliculares. Puede haber muy pequeña cantidad de linfocitos T helper, ¿no? Pero en general, cuando nos pregunten qué tipo de células predominan en los folículos linfoides, la respuesta va a ser los linfocitos B. Bueno, dicho esto, entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de los órganos linfoides. Empezaremos hablando de los ganglios linfáticos. Digo ganglios linfáticos porque en realidad son muchos. Forman toda una cadena ganglionar en diferentes partes del cuerpo y, por ejemplo, en la axila, en el cuello, en la ingle. Internamente vamos a encontrarlos en el mesenterio, en el mediastino, ¿no? En la región paraórtica. Los ganglios linfáticos tienen una forma, así como ven ustedes, ovalada. A lo más mide 0.5 centímetros y se rodean de una cápsula de tejido conectivo, ¿no? Por eso decíamos que eran órganos encapsulados. A partir de esta cápsula de tejido conectivo se emiten prolongaciones dentro del órgano, formando lo que se llama las trabéculas o los tabiques de tejido conectivo. Ya dentro
del ganglio, vamos a ver que tiene tres zonas, ¿no? Una zona periférica que se llama la corteza, una zona interna que se llama la médula, y entre los dos una zona intermedia llamado paracorteza. Entonces esas son las tres zonas que presenta un ganglio linfático. Vamos a describir qué estructuras encontramos en la corteza, en la médula y en la paracorteza, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus componentes histológicos? En otras palabras. En la corteza vamos a encontrar justamente lo que acabamos de mencionar, ¿no? Los folículos linfoides. Todas estas bolitas que ven acá ustedes representan los folículos linfoides. En la médula vamos a encontrar dos estructuras. Uno se llama los cordones medulares y el otro se llama los senos medulares. Los cordones medulares van a estar formados por células, entre ellos los linfocitos B, células plasmáticas, macrófagos y células reticulares. Los senos medulares van a estar tapizados por células endoteliales y contienen linfa. Recuerden que los ganglios linfáticos circula la linfa. La paracorteza es muy importante por lo siguiente. Primero, es el lugar donde abunda los linfocitos T. Por eso se le llama también región timodependiente. Entonces, si me pregunta en qué lugar del ganglio linfático existe una gran cantidad de linfocitos T, la respuesta va a ser en la paracorteza. Si me pregunta en qué lugar del ganglio linfático encontramos grandes cantidades de linfocitos B, voy a decir en el folículo linfoide. ¿Entendido? Estamos escuchándonos, ¿no? ¿Sí? Hola. Sí, profesor. Ya, cuando hago así una especie de interrogación, voy a hacer una pausa para que alguien complemente, ¿ya? Para que participen un poco, porque los veo, los escucho, los siento tan silenciosos que realmente tengo dudas si están ahí o no están ahí. La otra opción es que levanten la mano, ¿no? Y yo les doy también la palabra. No solo para responder, sino también para preguntar. Si es que algo que no hayan entendido. Entonces, repito, la paracorteza es el lugar donde abundan los linfocitos T. Además, vamos a encontrar unas células que se llaman dendríticas interdigitantes. El sistema inmunológico tiene varios tipos de células. Hemos mencionado linfocitos T, linfocitos B, ¿no? Y hay un grupo de células que se llaman presentadoras de antígeno. Dentro de ellas tenemos los mismos macrófagos, las células foliculares que acabamos de escribir en el folículo linfoide, y acabamos de mencionar las células dendríticas interdigitantes. Eso a nivel de ganglio linfático, ¿no? Después, cuando hablemos en otros órganos, vamos a reconocer también otras células presentadoras de antígeno, como son las células de Langerhans en la piel, las células de Kupffer en el hígado y las células M a nivel de la mucosa del intestino.
Entonces tenemos linfocitos T, tenemos células dendríticas interdigitantes y vamos a tener una vena, una vénula, un vaso sanguíneo que se llama vénula de endotelio alto. Si ustedes han reparado, en esta primera, como este es un común resumen, yo les he puesto lo que les estoy hablando, ¿no? En cada una de las zonas. Estas vénulas de endotelio alto se le conoce como DEA, ¿no? Las iniciales, se caracterizan por lo siguiente. ¿Por qué se llama vénulas de endotelio alto? El endotelio en cualquier vaso está formado por células planas, ¿no? Las células endoteliales son planas. En estas vénulas sería una excepción. Y en este caso serían cúbicas, ¿no? ¿Cuál sería la función o la importancia de estas vénulas de endotelio alto? En las vénulas circula sangre, ¿no es cierto? Entonces, en la sangre hay linfocitos T, hay linfocitos B. Entonces sería el lugar donde los linfocitos T y B abandonan la sangre para ingresar al ganglio linfático. Y los linfocitos T, para quedarse ¿dónde? Una vez que han salido de las vénulas de endotelio alto, los linfocitos T, ¿dónde se van a ubicar? ¿En la paracorteza? En la paracorteza, muy bien. ¿Y los linfocitos B hacia dónde van a migrar? En la corteza. A la corteza, al folículo linfoide, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, es la importancia que tiene la paracorteza, ya recuerden muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de la circulación de la linfa. La linfa ingresa por estos vasos linfáticos, estoy señalando, que se llaman vasos linfáticos aferentes. Por acá ingresa la linfa. Después van a pasar a unos senos que están debajo de la cápsula. ¿Cómo se llaman esos senos? Subcapsulares. Se les llama también senos marginales. ¿Y ahí a dónde pasa la linfa? A los senos trabeculares, ¿no? Los senos trabeculares. Algunos le llaman corticales también. Y ahí finalmente van a pasar a los senos medulares. Y de los senos medulares van a salir por los vasos linfáticos eferentes, ¿no? Entonces miren ustedes cómo la linfa ha circulado por todo el ganglio linfático para salir por los vasos linfáticos eferentes. Entonces te preguntarán, ¿con qué finalidad la linfa entra al ganglio linfático, circula por todo el ganglio linfático y después sale por el vaso linfático eferente? Tiene que ser por algo, ¿no? Entonces ahí está la función específica, importante que tiene el ganglio linfático, que es la de filtrar la linfa. Yo les mencionaba al principio que todos los órganos linfoides tienen la función de formar, de producir linfocitos, bien sean linfocitos T algunos o linfocitos B otros. Entonces es una función común, general, de todos los órganos linfoides. Pero la función específica, propia, característica del ganglio linfático es la filtración de la linfa. ¿En qué consiste filtrar la linfa? Filtrar la linfa significa
que la linfa que ingresa por los vasos linfáticos aferentes contiene partículas, contienen bacterias que conforme van pasando, sobre todo por los senos medulares, recuerden que acá están los cordones medulares donde hay macrófagos, estos macrófagos van a fagocitar a estas partículas. Y recuerden que también los cordones hay linfocitos B, células plasmáticas que van a ingresar al seno medular y van a salir por los vasos linfáticos eferentes. Conclusión. ¿Cuáles son las características de la linfa que ingresa y cuál es la característica de la linfa que sale del ganglio linfático? La linfa que sale va a ser una linfa mucho más limpia, filtrada, depurada y con mayor cantidad de células, que son los linfocitos B, células plasmáticas que se han formado en ganglio linfático y van a salir a través de los vasos linfáticos eferentes. Esta es la imagen de lo que es la vénula endotelio altos, ¿no? Miren ustedes, acá está un esquema de la paracorteza y el mecanismo como abandona la sangre para pasar a la corteza y a la médula. Y también recuerden que la vénula endotelio alto no solo lo vemos en ganglio linfático, sino que también lo podemos ver en las placas de Peyer y en la corteza tímica. Veamos algunas imágenes histológicas, tal como van a ver ustedes en la práctica. Este es un corte de un ganglio linfático completo, miren ustedes. Entonces podemos ver la cápsula de color rosado. Debajo estaría toda la zona más coloreada, correspondería a la corteza. La zona más clara correspondería a la médula. Y entre los dos, esta zona sería la paracorteza. Veamos a mayor aumento, esta zona corresponde a la cápsula. Debajo, este espacio blanco, ¿qué sería? Debajo de la cápsula. Subcápsula. ¿Mm? La subcápsula. ¿Cómo se llama eso? Senos marginales. El seno subcapsular, ¿no? Acá estamos en la corteza y en la corteza acá estamos viendo. ¿Cómo se llama esta estructura? A ver, ¿alguien más participa? ¿Cómo se llama esa estructura? Les he hablado varias veces. Folículo linfático. Folículo linfoide secundario porque tiene centro germinativo, ¿no es cierto? Esta zona se llama el mato, donde hay linfocitos B maduros, y acá centro germinativo, donde hay linfocitos B inmaduros, que se llama linfoblastos. Esta zona corresponde a la médula. En la médula, ¿qué estructuras hemos dicho que hay? ¿Esto qué sería? La que está más, que tiene mayor cantidad de células. Los cordones medulares. Y estos espacios claros serían los senos medulares. Por acá estamos viendo un tabique, miren ustedes, de tejido conectivo. Acá se ve mayor aumento. Lo blanco son los senos, ¿no? Y la que tiene mayor cantidad sería los cordones medulares. Y esto que tiene mayor cantidad de tejido conectivo serían las trabéculas o los tabiques, ¿no? Que existen en el ganglio linfático. Bueno, es un resumen de ganglio linfático. Si tuvieran alguna pregunta.
Bueno, entonces vamos a seguir hablando del vaso, del órgano vaso. Recuerden que estamos hablando de órganos linfoides secundarios, acabamos de hablar del ganglio linfático, ahora vamos a hablar del vaso. El vaso es el órgano linfoide más grande, se encuentra ubicado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, en lo que sería el hipocondrio izquierdo. Se rodea de una cápsula de tejido conectivo y dentro vamos a encontrar a partir de esta cápsula se mete dentro y forma trabéculas esplénicas. Dentro del vaso vamos a encontrar dos zonas, ya no corteza, ni médula, ni paracorteza, ¿ya? Vamos a encontrar lo que se llama la pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca y la pulpa roja lo vamos a encontrar distribuidos en todo el parénquima del vaso. Esto que vemos acá es una trabécula, ¿no? Acá también. No confundir esto con pulpa roja. Vamos a ver a mayor aumento que contiene la pulpa blanca. La pulpa blanca, como ven ustedes ahí, tiene los siguientes componentes. Tiene un folículo linfoide, miren ustedes, con su centro germinativo, ¿no? Tan igual que el ganglio linfático. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien está notando algo diferente en este folículo linfoide? La presencia de esta arteriola, ¿no es cierto? Esta arteriola que está metida dentro del folículo linfoide. ¿Cómo se llamará esta arteriola? Esta arteriola se va a llamar arteriola folicular. Otros le llaman arteriola centrofolicular. Otros le llaman arteriola central. Entonces, cuando yo veo una imagen como esta, donde hay un folículo linfoide, y dentro de este folículo linfoide veo una arteriola, y me preguntan diagnóstico de órgano, sin pensarlo mucho, voy a decir que el órgano es el vaso, porque el único órgano que tiene un folículo linfoide con una arteriola metida adentro es el vaso. ¿Entendido? Alrededor de esta arteriola folicular va a haber un grupo de células que le va a formar una especie de envoltura. ¿Ya? Lo que ustedes están viendo de color morado acá. Esta es la arteriola folicular. Esta zona se conoce con el nombre de vaina linfática periarteriolar. Todo lo que estoy hablando está acá, miren ustedes, ¿no? En la pulpa blanca. Vaina linfática periarteriolar. En la vaina linfática periarteriolar vamos a encontrar una gran cantidad de linfocitos T. De linfocitos T. Entonces, vuelvo a preguntar. Si yo les pregunto, ¿en qué lugar del ganglio linfático encontramos gran cantidad de linfocitos T? En la vaina linfática periarteriolar. ¿Dónde? En la vaina linfática periarteriolar. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? No por dónde sale. En la paracorteza, pues amigos, no se olviden, en la paracorteza.
Yo si lo pregunto, ¿en qué lugar del vaso encontramos grandes cantidades de linfocitos T? Acabo de decirlo, ¿ah? La vaina linfática En la vaina linfática periarteriolar. Muy bien. Esta zona de acá ya es la pulpa roja, ¿ya? Pero antes de hablar de la pulpa roja, vamos a hablar de esta zona. De esta zona. Esta zona se llama zona marginal. ¿Ya? La zona marginal. La zona marginal está entre la pulpa blanca y la pulpa roja. Todo lo que está alrededor es la zona marginal. Allí también hay senos marginales. Solo les menciono rápidamente la zona marginal porque es muy importante. Se dice que la zona marginal es el lugar donde se inicia la respuesta inmune en el vaso. Cuando un antígeno ingresa al vaso, el lugar donde por primera vez entra en contacto el antígeno con las células inmunológicas, que son las presentadoras de antígeno, va a ser en la zona marginal. Vamos a hablar ahora de la pulpa roja. La pulpa roja tiene dos componentes: los cordones de Billroth y los senos esplénicos o sinusoides esplénicos. Los cordones de Billroth tienen los mismos células que lo que hemos descrito en los cordones medulares, pero además tiene células sanguíneas. Y cuando decimos células sanguíneas nos referimos a hematíes, leucocitos y plaquetas. Con relación a los senos esplénicos o sinusoides esplénicos, están tapizados por células endoteliales que tienen una disposición así empalizada y tienen ausencia de lámina basal o es una lámina basal discontinua. Y es el tipo de capilares sinusoidales. Estos sinusoides permiten el pasaje de las prolongaciones de los macrófagos. Igualmente permiten la salida de la sangre de los sinusoides. Recuerden que en el vaso circula sangre, ¿no? Circula sangre. En los cordones de Billroth vamos a encontrar una arteriola que se llama la arteriola enveinada. La arteriola enveinada se caracteriza por tener una luz muy pequeña y una pared muy gruesa formada por macrófagos. La función que tendría estas arteriolas enveinadas sería la de fagocitar hematíes ya que han cumplido su tiempo de vida media, ¿no? O también plaquetas y también partículas. También cuando los hematíes son deformes, como en esta patología, antes que cumpla su tiempo de vida media, que 120 días, también pueden ser destruidos estas arteriolas enveinadas. Finalmente, con relación a la circulación esplénica, el vaso tiene dos tipos de circulación: una circulación cerrada y una circulación abierta. La circulación cerrada se refiere que la sangre ingresa por el lado arterial, ¿no? Recorre por todo el vaso, forma los senos esplénicos y regresa por la vena esplénica. Entonces, esa circulación que siempre es a través de vasos sanguíneos se llama circulación cerrada. La otra teoría de la circulación abierta, como ven ustedes acá,
a nivel de las arteriolas envainadas, como se le llama también, van a la sangre sale hacia los cordones de Billroth, ¿no? Y a eso se llama circulación abierta. Finalmente vamos a hablar del timo. ¿Ustedes tienen alguna clase más tarde? ¿O empieza la práctica? Sí, profesor, algunos grupos tienen clase más tarde de práctica. Empieza la práctica, ¿no? ¿O va a ser la clase de piel? La clase práctica, profesor. Ya. Voy a tratar de terminar en 5 minutos, ¿ya? El timo, para empezar, es un órgano linfoide primario. Por lo tanto, no vamos a ver folículos linfoides. Recuerden que el timo no responde frente a un antígeno. Este es un timo completo. Vemos la cápsula. Esto se mete dentro, lo divide en lóbulos y después en lobulillos. Cada una de estas estructuras que ven acá ustedes es un lobulillo tímico. Este lobulillo tímico tiene en su parte periférica lo que sería la corteza y en la parte central tendría la médula, ¿verdad? Esta zona que se ve más clara es la médula, pero no confundan esto con un folículo linfoide. Vamos a ver entonces qué encontramos en la corteza y qué encontramos en la médula. En la corteza predomina, igual creo que cayó un resumen, ¿no es cierto? Más o menos de lo que estoy hablando. Y en la corteza predominan los timocitos o llamados linfocitos tímicos. En menor cantidad vamos a encontrar las células epiteliales reticulares, que es el otro tipo de células que se encuentran en el timo. En la médula va a ser al revés. En la médula predominan las células epiteliales reticulares y vamos a encontrar en menor cantidad ya los linfocitos T que se han formado en la corteza. Justamente en la médula vamos a encontrar esta estructura que se llama el corpúsculo de Hassall. ¿Cómo se define el corpúsculo de Hassall? El corpúsculo de Hassall se define como laminaciones concéntricas de células epiteliales reticulares tipo 6. Antiguamente se decía que no tenía ninguna función y que solamente aumentaba con la involución del timo. Ahora se dice que sí tiene una función, produciría una hormona que todavía se encargaría de la diferenciación y de la selección de los linfocitos T. Esta es la zona de la corteza tímica. Miren usted la gran cantidad de timocitos o linfocitos tímicos. Por ahí vamos a ver células macrófagos, células epiteliales reticulares. Y esto explica un poco cómo se forman los linfocitos T. Los linfocitos cuando salen de la médula ósea y llegan al timo, se le conoce como doble negativos, ¿ya? O sea, no tiene en su superficie marcadores CD4 ni de CD8. Solo tienen TCR, o sea, solo tienen receptores de células T. Después van a pasar a ser doble positivos, ¿no? Es decir, tienen tanto CD4 como CD8. Para que finalmente se conviertan en simple positivos, células T simple positivos, porque solamente tienen CD4 o solamente tienen CD8. Pero este proceso requiere una serie de mecanismos que estas células tienen que adquirir, ¿no? Tienen que adquirir competencias y habilidades para convertirse en linfocitos T. Tal es así que solamente el 5% se convierte en linfocitos T y el 95% sufren muerte celular programada por apoptosis. Esas que no son capaces de reconocer sus células propias y diferenciar de lo extraño son los que van a ser destruidos o mueren y son fagocitados por los macrófagos.
Esa es la función que tiene el timo, ¿no? Entonces solamente el 5% llega a la médula y van a salir por los vasos. ¿Y a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir los linfocitos T? ¿Dónde van a cumplir su función los linfocitos T? Bueno, parece que no entendió nada de lo que hablaba. ¿Dónde se ubican los linfocitos? El ganglio linfático, en el vaso. Entonces, la función es producción de linfocitos T, producción de hormonas, cualquiera de estos nombres, con la idea de convertirlos en, estimular la diferenciación de los timocitos para convertirse en linfocitos T. Voy a retroceder un poco porque he pasado esta lámina de las funciones del vaso. La filtración de la sangre es una función específica del vaso, así como la destrucción de hematíes viejos y la hematopoiesis extramedular en condiciones patológicas. Recuerden que en la vida intrauterina el vaso y el hígado son órganos hematopoieticos. En la vida adulta solamente la médula ósea. Pero en algunas condiciones patológicas el vaso puede reasumir su función hematopoietica. Hay una patología que se llama síndrome de DiGeorge, que tiene que ver con la aplasia tímica, donde no se forman linfocitos T. Por lo tanto, no hay inmunidad celular. Tejido linfóide asociado a las mucosas, tenemos las amígdalas, el apéndice, las placas de Peer y otros tejidos en otras mucosas como a nivel de los bronquios. Ahí vemos la amígdala y el apéndice. Se caracterizan por estar debajo del epitelio, debajo de la mucosa, ¿no? Y estas son las placas de Peer, que son folículos linfoides muy aglutinados unos a otros. Finalmente, este cuadro es un resumen de las características más importantes que tiene el ganglio linfático, el vaso y el timo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. No sé cuándo. Delegada, me avisas con tiempo, por favor, ¿no? No me avises a las 11 de la noche de ayer. Nos vemos. Hasta luego, profesor.